La Butaca de Groucho. Bienvenidos a La Butaca de Groucho, vuestro podcast de cine y mucho más. Ayer se presentó en sección Punto de Encuentro de la Semifi la película Negu Hurbilak. Y hoy tenemos la suerte en la Butaca de Groucho de estar con tres directores que son Mikel Ibargüenla, Ekain Albite y Adrià Roca. Sí. Lo he dicho como he podido. Muy bien. Nos falta uno que es Nicolau, que vale. es de Barcelona también, sí, que no ha podido venir, pero sí, y lo has dicho muy bien. Y Oni que está indispuesta, me acaban de decir, ¿no? Sí. Y nada, yo ayer vi la peli y la primera pregunta que es ¿y cómo nace el colectivo Negu? Contestad el que queráis, ¿eh? Sí. Bueno, pues nace hace pues casi 6 años, creo yo, en la Universidad de Cine de Barcelona, donde nos conocimos, en este caso, pues 3 de los directores y gran parte del colectivo. Nos conocimos en primero estudiando ahí. Entonces ha sido un tiempo de ir haciendo proyectos juntos, conociéndonos, primero pues construyendo una amistad, obviamente, sin esperar que esto acabara aquí, y poco a poco pues conociendo cómo hacer cine entre nosotros y uno al lado de otro. Entonces Mikel, por ejemplo, lo conocimos haciendo un corto en tercero. Él es actor de profesión, entonces de la casualidad de que fue pues parte del casting del corto con otro chico, y a la hora de empezar a preparar Neburbilla, que empezara como a sentar las bases, como nos llevamos súper bien haciendo el corto, ya no solo a nivel de que el corto fuera pues provechoso para nosotros, sino que de forma creativa había unos intereses comunes que hicieron que Neburbilla, que a Mikel se quedara y que formara parte del proyecto desde el principio. Entonces eso es una especie de mezcla de gente de Cataluña, gente de Euskal Herria, gente de la uni, gente que nos hemos ido encontrando en el camino, y que al final pues hemos firmado, pues en este caso 4 directores, ¿no? Pero que abarca mucha más gente, que no sé el número exacto, pero casi 15-20 personas consideraríamos que es el colectivo, o sea, toda la gente que ha estado desde el principio y que ha puesto pues un poco de su ayuda para acabar la peli. Vale. ¿Algo más que añadir? Lo ha explicado genial, súper bien. Sí, gracias. Vale, ¿y cuál fue el germen de inicio de Negu Hurbilak, de la película? ¿Por qué os planteasteis hacer la peli? Bueno, sí que bueno, podríamos plantear este tema como otro, evidentemente, pero no, evidentemente yo creo que hay primero a nivel creativo, y yo creo que nos parecía bastante interesante contar un relato desde un punto de vista bueno, muy cercano al conflicto vasco, y luego narrar un poco y adentrarnos en contar qué es como era una huida, ¿no? Una huida de un islari que está huyendo de su pueblo, que quiere cruzar la frontera, ¿no? En eso existe. Y es verdad que últimamente sí que habíamos visto muchas pelis, muchos productos sobre el conflicto vasco, pero casi no se había contado nada desde el tema de la huida, y bueno, queríamos un poco coger ese sitio, pero evidentemente lo hemos planteado pues de otra forma, desde otras vivencias, desde un proceso de documentación tanto a nivel político como a nivel pueblo de Zubieta. Entonces, bueno, para mí sí que solamente la idea de contar una huida, cómo se está escapando una persona, a nivel artístico es muy muy interesante, y luego ha habido muchas razones más de peso que nos han llevado a hacer una peli, pero sí, más o menos ahí. Sí. Otra de las cosas que me llama muchísimo la atención, que sois 4 directores, como habéis comentado. ¿Cómo se reparten los roles a la hora de la dirección? Es una cosa que a mí me interesa mucho, porque no sé, me llama muchísimo la atención el tema del reparto de pesos, de roles, de dirección. Bueno, ha sido un poco... O sea, hemos tenido como que
que ponerle los nombres nosotros mismos a medida que lo hacíamos, porque tampoco teníamos como una referencia externa de cómo funciona como un colectivo pues en un mundo del cine pues como más industrial y como más de industria, que tiene como que seguir pues unos patrones establecidos o unos roles marcados. Entonces es lo que te he dicho antes, o sea, a nivel como de preparación del proyecto y de trabajo de campo, sí que es verdad que ha habido como un núcleo de personas pues más reducido, no son estos 15 que te he dicho antes, que sí que hemos como estado desde el principio pues en toda la fase de localización, de escritura del guión, de entrevistas con testimonios para poder como dibujar bien el personaje de la protagonista, el año y medio de convivencia con la gente del pueblo como para poder captar bien lo que queríamos mostrar en la pantalla. O sea, hay gente que está como metida en este saco desde el principio. Luego llega un rodaje, por ejemplo, que es otra fase pues súper diferente, en la cual, lo que te decía antes, sí que se tienen que, por logística ya casi, seguir unos roles mucho más marcados. Entonces, por ejemplo, Ekain ha llegado el desayuno. Sí. Madre mía. Ekain, por ejemplo, con Javi, que es el director de fotografía, pues tiene una relación súper estrecha en rodaje, por ejemplo, eran como uña y carne. Entonces, por ejemplo, Mikel con Yone, que ya tenía una relación anterior, sí que trabajaban más codo con codo. Luego Niku hacía un poco la función de ayudante de dirección y coordinaba que todo... Pero claro, era mucho más fácil. ¿Y porque... Adri qué hacía? Sí, Adri estaba como en un balcón mirando que todo el mundo... Adri era el único que estaba sentado en la silla del director. Exacto. En el monitor. Y en esa época fumaba. No, evidentemente Adri yo creo que sí que era la unión de todo eso. O sea, Bueno, al final claro, llegas como a... O sea, no estaba nada definido, ¿no? Como... O sea, no nos sentamos en una mesa como para definirlo, pero todo el mundo al final sabe un poco en lo que está cómodo y lo que se le da bien. También yo creo que era un poco que cada uno esté en el lugar donde esté cómodo. Pues Nico, por ejemplo, es un muy buen organizador. Por ejemplo, fue el mejor ayudante de dirección, porque conocía a la perfección la película. Entonces era como, no, es que esto tenemos que alargarlo sí o sí en el rodaje. Y él decía, ya lo sé. Entonces ya él conoce la película al detalle, ¿no? No era un robot. Claro, ayudante de dirección, Vale. tenía una que ejecuta conciencia, un papel. Claro, o sea, Nico ha estado desde antes entra, de que... da opinión, dirige también, dice esto no, esto tal, o sea... Claro, aparte de eso, o sea, evidentemente hay como una función, digamos, puntual, ¿no? Ahí. Técnica, hay una función técnica, pues lo de los actores, la cámara, bla, bla, y ahí luego hay una función creativa que es la de dirigir, ¿no? Sí. Luego también es verdad que a veces se pinta muy bonito y a veces lo es, pero otra vez luego es un caos también, porque claro, a nivel de jerarquías, a nivel de opinión, quién decide, quién no, pues evidentemente el colectivo es muy guay, pero luego a la vez va en nuestra contra, o sea, yo, ¿no? A veces como... Sí, pero también, o sea, como creo que mola decir como para que la gente como lo entienda realmente, cuando se dice lo de colectivo es como que el nombre como suena mucho, ¿sabes? Como ¡pum! Eso no significa que seamos yo qué sé, una especie de horizontalidad, de asamblea, de cooperativa, ¿no? de asamblea Sí. de 50 personas en la que hay un referéndum cada vez que se tiene que decidir algo. ¿De qué color son las zapatillas de la actriz? Hay 3 opciones y los 50 hacen un voto y se recuenta. Claro. Es como... Es un poco la esencia de lo que es, y realmente es una peli colectiva. Pero no solo de nosotros, sino colectiva Sí, de todos, a nivel de, yo qué sé, una persona del pueblo que ha estado 3 meses con nosotros enseñándonos casas donde rodar. Eso es la ayuda que necesitamos en ese momento, entonces. y que también como... ¿Qué iba a decir sobre esto? La asamblea igual. Lo de la asamblea. Ah, sí, que lo que prima al final es el sentido común. Es decir, hay discrepancias de opiniones, Sí. pero al final al ser 4 y si 4 no se llega a un acuerdo, se une alguien más al debate, ¿sabes? Y es como, a ver, aquí estamos atascados, que alguien nos ayude. Entonces venía y preguntábamos a uno, a otro, y hemos llegado incluso a debatir, yo que sé, 12 personas sobre un tema. Eso es muy gratificante, ¿no? Sí, claro, pero porque es mucho más fácil, porque prima el sentido común. Y si esas 12 personas conocen la película igual que tú, ese es el trabajo realmente, hacer que 12 personas conozcan la película igual que todo el mundo. Al final la opinión global que va a salir casi todas las veces será lo mejor para la película. Sí, Luego, y creo que
estar en un colectivo significa eso también, ¿no? Que a veces, según igual tú tienes un pensamiento, una idea, un tal, algo en la cabeza que dices, "Buah, voy con esto a muerte", pero de repente se hace como una reunión y dices, hostia, pues es justo lo contrario que vamos a hacer. Pues mi rol es que, sabiendo dónde estoy, es poder dejar al lado lo que tengo en mente y confiar, porque luego siempre sale bien, ¿sabes? O sea, lo bueno de esto es que al lado tienes amigos y compañeros artísticamente que son brutales, entonces te dejas llevar y sabes que vas a llegar a un muy buen puerto. Y también sale mal, ¿eh? Porque a veces nos reunimos, yo me acuerdo en una de estas, tomamos una decisión y fallamos, ¿eh? Pero en el momento era como sentido común y todo el mundo fue como, sí. "Wow, vamos a muerte a eso". Totalmente, pero Era como, que digo que es el parte del proceso. Claro, ¿En claro. qué rodaje no sale mal una decisión? Claro, o sea, viene la primera. o sea, que es parte Totalmente. y que se aprende de eso y dices, pues ya está, pero oye, Totalmente. la idea que era esto y no ha funcionado, será culpa nuestra, pues también, evidentemente. Sí, pero- Nunca vamos a hacer pelis perfectas, ni es la intención. Eso es Y a nivel de guión, como ya que sois 4, ¿cómo hicisteis la construcción de guión? ¿Cómo lo trabajasteis? Pues lo más cercano a un guión que tuvimos eran en la pared de casa los post-its con el nombre de las escenas. ¿Por qué? Pero porque también explicarlo, ¿no? Y que no quede así como... Es decir, había tal conocimiento grupal de las escenas que nosotros, con decir el nombre, todo el mundo sabía de pe a pa de qué iba la escena. O sea, no hacía falta ni que la escribiéramos. Teníamos un conocimiento de la película brutal, todos además. Entonces decíamos, escena Serrería, y todo el mundo sabía dónde era, ya había estado todo el mundo en el sitio, sabía que la cámara empezaba así, hacía esto, no sé qué. Y había cierto margen, había cierto juego que sabíamos que dejaríamos, Sí. que no entraríamos hasta el último momento, y que decidiríamos cuando llegáramos allá. Sí, cada secuencia era como un, vamos a decir, como un cuadro no acabado, ¿no? Sí. O sea, bastante pintado con la estructura, con la base, pero luego faltaba eso, lo que dice Kai, ¿no? Llegar al rodaje y la magia un poco, ¿no? De por ordenar qué pasaba con los actores, qué pasaba con la cámara, o sea, sí que está definido la cámara, pero no sabíamos exactamente igual el movimiento, luego ahí nos flipaba algo y nos dejábamos llevar, o sea, pero lo que dice que en la estructura general era los El guión post-its. era como estos libros que te traen y luego tienes que pintar por encima, ¿sabes? Ajá, Como sí. rellenar. El guión era como antes de pintar, ¿no? Llegábamos al rodaje y era como... Pero porque este tipo de peli, o sea, Neurovillac al menos, creo que en plan parte de su gracia y parte de su magia es que es una peli imperfecta en el sentido de que se ha hecho de una forma en la cual no solo aceptábamos, sino que queríamos que cosas inesperadas y como que no nos hubiéramos planteado nosotros ni firmado nosotros como tal aparecieran y formaran parte de la película final. Entonces, si tú escribes un guión y tú pones Ione se levanta de la silla y coge la taza, punto, y tú lo pasas a todo el equipo y al equipo de actores y tal, hay una cosa en lo escrito, si tú lo ves, que funciona casi como una orden para tu cerebro, ¿no? O sea, es un guión pero es abierto, ya, pero pone Ione se ha levantado de la cama y coge la taza. Entonces, para Ione incluso, o para Beñardo, que la tenía delante, quieras o no, pone esto, pero bueno, vamos a improvisar un poco, tal. No es lo mismo, porque ya es como se te mete y es muy difícil sacarlo. Entonces, Era una la forma esta de las escenas como abiertas, o sea, como Ione y Beñardo desayunan, punto. Literal. Entonces, Desayuno, es que no sé si era como desayuno, era desayuno. como, a ver, ¿qué hacemos Entonces, aquí? hay una idea general que todo el mundo entiende, le ponen un contexto a todo el mundo, pero dentro de esto hay una libertad que te permite, pues, que aparezcan estas cosas que no te esperas y que hacen que la peli sea más guay para mí. Y otra cosa de las que me llama la atención, esta es un poco más técnica, ¿por qué los 16 milímetros? Uno de los 16 milímetros, siempre es una pregunta que se hace cuando una peli se ve en 16 milímetros. Para mí hay varias razones y muchas de ellas también entiendo que son personales. La primera es porque todos los cortos que hemos hecho nosotros colectivamente antes de esta película estaban rodados en 16 milímetros. O sea, es decir, se me sería muy difícil que hiciéramos un proyecto que no estuviera en 16 milímetros. Sería posible, sería otra película, pero sería muy difícil. Porque hay algo del sentido de la autolimitación, que es muy importante autolimitarse, ¿no? En un mundo donde puedes tener los recursos ilimitados. Más ahora. Sí, puedes rodar todo cuanto quieras, puedes repetir todas las veces cuanto quieras. Entonces hay así como, sucede algo así como una virtualización de las escenas
con el 16 minutos porque apenas repetíamos y sabíamos que aquello que acontecería, tanto a nivel actoral, porque son no actores y no pueden estar repitiendo 1.000.000 de veces la misma toma, como por material físico, solo podría pasar una vez. Entonces, tú, cuando le das a grabar al 16 milímetros y escuchas el trrr, te fijas en las caras de la gente, la concentración que hay, ¿no? El misterio que se guarda y también como todo el nivel de sofisticación que la gente pone solo porque es en 16 milímetros, a diferencia de cuando se graba en digital. Sí, estoy haciendo planos, que te da otras cosas, ¿eh? Pero hay algo así como una virtualización de ese momento, de la concentración del equipo y las ganas de que aquello salga bien, que es súper importante. Y luego, evidentemente, razones estéticas y también razones... Bueno, no, es que eso ya no... Para mí la razón más importante es esa. Sí, y obviamente porque en un sentido estético nos gusta, o sea... Sí, por supuesto. A mí también, ¿eh? Claro, o sea, también a mí me da mucha, no pereza, pero como... Es como el 16 es como que... Si solo fuera por la razón estética, para mí ya sería válido. Como en plan, porque me gusta la estética, pues es tu peli, hazla como quieras, como si quieres que sea en blanco y negro, o sea, no hace falta que haya un razonamiento detrás como para justificar, es como, no te justifiques porque la película es tuya y la gente luego la ve y opina lo que quiera, y eso es parte del contrato del arte y de las cosas que tú enseñas a la gente de lo que has hecho. Pero tampoco, o sea, lo que dice Cain también tiene mucho sentido, obviamente, y nos ayudaba mucho, pero también estéticamente es evidente que nos gusta. ¿Pensáis que la peli es una foto del carácter vasco y de sus tradiciones? ¿Que habéis querido mostrar un poco eso también, aparte del papel de Ione? A mí es que me ha llamado la atención, porque hay las escenas de los bailes que había en la plaza, digo, yo creo que también un poco hablar de las tradiciones, ¿no? ¿O no? ¿O me equivoco? Claro. No. Ah, bueno, sí. Es esencial. No, que es muy interesante la pregunta porque a mí lo que más interesante me parece la pregunta es que has dicho que es una foto de las tradiciones, y para mí lo mejor de la película es que está en muchos momentos a punto de ser una foto. Efectivamente, sí. ¿Sabes? Ay, perdona. A punto de ser una foto. Y eso es algo súper interesante, ¿no? Y que va en contra de los principios cinematográficos actuales de la industria del cine, ¿no? Es decir, velocidad, acción, movimiento. Y esta idea como de que una película por momentos pueda ser una foto, que de hecho al final de todo hay como 5 planos que podrían ser fotos perfectamente. Perfectamente, sí. Esa es una idea que me encanta. Pero ya sé que con esto no te he respondido a la pregunta que me has hecho, pero bueno. No, a mí es que me llamaba la atención porque sale mucho, claro, el monte, Sí. las cabras. Sí, El hecho de hacer queso, cuando le dice el pastor a Ione, me ha enseñado mi abuelo a hacer queso. Sí, bueno, yo creo que sí que son un poco las raíces, ¿no? del pueblo vasco de Euskal Herria. Evidentemente luego sí que se generaliza y me da bastante palo como identificar solamente, porque luego se dice, mira los vascos, los rudos, los del monte. Pues sí, evidentemente venimos de ahí. Pero es que son así. Sí, evidentemente, En esa pero zona, claro, es una Como foto, aquí es una en foto. Castilla, que somos secos. Claro, es una Te lo da el foto clima. perfecta de esa zona, pero solamente hemos podido hacer una foto perfecta de esa zona porque nos lo han permitido. Si no, yo no puedo ir a esa zona y sacar una foto y sacar una peli sin que no me lo permitan, ni poder, ni estando viviendo las experiencias que estábamos viviendo ahí. Entonces sí que forma una foto metafórica, virtual y física casi. Y otra de las, digamos, sensaciones que saqué ayer, la película habla un poco de la soledad y el abandono, ¿no? Y no sé, da una imagen pues muy dura, sobre todo las caras que pone la protagonista te describen perfectamente el abandono al no ser, cuando no la han llevado a la frontera, cuando ve que se va a quedar ahí, habla de que quiere ver a sus padres. Totalmente. A mí, en muchos sentidos, hablamos del silencio, ¿no? Y Eso es. quizás es más explícito, pero también es una película que trata mucho y casi como tema principal el abandono, ¿no? Y de hecho siempre comentábamos que hay otro hecho en la película que es súper interesante, y es que la película misma va abandonando a los personajes. Es decir, la señora mayor que tú al principio ves es abandonada por la película. El señor que al principio lo trae en el camión es abandonado por la película. El pastor luego es abandonado por la película. Ione misma
es abandonado por la película, ¿no? Es decir, entonces hay algo ahí, un sentido de abandono que es muy importante, ¿no? Pero también como una idea de... Porque la película es una foto de un momento concreto, ¿no? Y es decir, hay una sensación como de que, aunque la película no exista, el tiempo se ha quedado allá y seguirá estando allá, ¿no? Y la película se acaba, pero algo te transmite esta sensación de que quizás aquel pastor sigue en el monte, quizás ella sigue en ese mar de niebla que nunca se acaba, ¿no? Y el pueblo sigue su vida, ¿no? Es decir, hay algo en la película de que simplemente es un retrato de un momento de esa película, pero la película es más grande, ¿no? Y es como que puede seguir actualmente pasando cuando sales de la sala La película de cine. y el tema, eso es, sí. Y eso es muy interesante porque cuánta gente, cuántos beñardos, ¿no? Yo creo que lo que abre es cuántos beñardos El pastor, habrá, dice. claro. Y es una metáfora también, el pastor en la casa vieja de la montaña, ¿no? A veces es como... Podemos intelectualizar mucho, pero a veces también simplificando se entienden muchas cosas, ¿no? Y esta idea de el viejo pastor que vive en la casa abandonada. Pero es una idea del abandono muy fuerte. Y que la propia película abandone a los personajes y abandone a la protagonista es una idea súper fuerte. Pero que entronca muy bien con lo que es a lo que el tema ha conducido para mucha gente. De quedarse ahí suspendidos en un lugar que no sabes hasta cuándo, ¿no? Es que aparte de eso, yo creo que también habla de cuando vemos luego la peli, cuando vemos estas vivencias, ok, podemos escuchar, podemos estar un poco al tanto, pero cuando vemos un poco la realidad cuál es, voy a decir que la película es fría, pero la realidad es mucho más fría. Joder. Entonces, o sea, yo sí que me siento bastante orgulloso de poder plasmar todo esto, que era súper importante y muy simbólico y muy difícil, tanto por el tono como energéticamente a la hora de plasmar, pero por eso se hace la película dura, o sea, es una película dura, fría, vamos a decir lenta, evidentemente, silenciosa, pero es que el abandono en sí es un tema universal tan potente que aborda mucho, o sea... Vale, y ya para terminar, el colectivo, hablando del futuro, ¿hacia dónde va el colectivo Negu? Pues de momento, La perdición. no sé, o sea, de la misma forma que te he dicho antes, como que se creó sin ser esperado. O sea, nació un día y cuando ya estábamos suficientemente avanzados, tuvimos la necesidad como de ponerle un nombre y como unos márgenes como para que la gente entendiera pues el contexto y el marco de lo que éramos. Y de la misma forma afrontamos el futuro, creo yo. Somos gente que tampoco, como en general, no nos quita el sueño, pues eso, ¿no? Poner encasillar las cosas y ya a la que nacen ponerles su nombre y su sitio para tenerlas ahí ubicadas, sino como estamos más cómodos en esta manera de fluir y de encarar el futuro, que es al final como ha nacido la película también. O sea, no sabíamos que iba a ser una película, no sabíamos que Beñardo iba a salir en la película, no sabíamos que Ione Laspiu sería la protagonista, pero al final han sucedido todas estas cosas y al final la película es la que es. Y el futuro para mí será de la misma forma. No sabemos qué será, ni si será una peli o lo que sea, pero en el momento que sea algo, pues estaremos ahí como para decir, vale, ¿qué es? De hecho, Colectivo Negu como nombre ni como como formalidad, o sea, como a nivel de formarse no existía, Claro. hasta hace poco. Sí, literalmente. O sea, Bueno, hasta que los festivales nos obligaron a decir, bueno, aquí hay que firmar y era como, Claro, bueno, sí, ¿qué sí, hacemos? O sea, para nosotros es algo mucho más natural todo. Entonces, ya el tiempo lo dirá. Muy bien, pues muchísimas gracias A ti, por a ti. haberos sentado en la butaca de Groucho y... Muy cómodo la butaca. Y larga vida al cine.